Bueno, primero darle la bienvenida a Claudio. La verdad que es un placer tenerlo. Nosotros, bueno, nos conocemos hace muchísimos años, trabajamos juntos, tanto en el ámbito del deporte como, bueno, lo que nos está convocando hoy, que es el tema de adicciones. Y la verdad que es importante por la experiencia y, bueno, por la capacidad. Son muchos años de trayectoria que él tiene trabajando en varias instituciones, con muchos pacientes, ¿eh? Y bueno, la verdad que es un placer para mí poder compartir acá en la institución, en Platense, esta charla con la octava y la novena. Bueno, yo en este momento estoy a cargo, soy el coordinador de neurorehabilitación en un instituto llamado INEVA, Instituto de Neurociencias Buenos Aires. Es un neuropsiquiátrico, como algunos le dicen, un neuropsiquiátrico VIP. Yo estoy a cargo del área de neurorehabilitación acuática por sobre todas las cosas, y estoy a cargo de la parte de los talleres terapéuticos de una unidad de internación psiquiátrica aguda y a cargo también del hospital de día. Y en este momento estoy manejando un grupo también de acompañantes terapéuticos con chicos por lo general psicóticos que tienen una relación muy directa con lo que es el consumo de algunas sustancias prohibidas, por llamarlo de alguna forma. Yo en principio les agradezco a la familia porque la verdad que ver a los pibes con los papis y los profes haciendo referencia a eso es realmente fantástico que puedan disfrutar un ratito con sus hijos, a los papis. Así que sin pertenecer por ahora a la familia de Platense, les agradezco mucho que puedan acompañar a sus hijos. No tienen ni idea lo importante que es para los pibes tener al padre o a la madre al lado. Yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Hoy mis hijos son jugadores de rugby, uno de ellos profesional, estuvo jugando bastante tiempo en Sudáfrica, en Stellenbosch, y siempre me decía lo mismo, y le pasaba algo que me pasaba a mí con mi papá. Yo en la década del 85 hasta el 90, perdón, desde el 78, muchos todavía no habían nacido, la gran mayoría, hasta el 84 más o menos, estuve en la selección nacional de waterpolo. Luego me metí mucho en el tema del rugby, donde fui preseleccionado y jugué un preliminar con los Springboks en la cancha de Ferro. Pero siempre que entrenaba o había un partido, yo siempre miraba la tribuna. Y era un clásico, mi papá manejaba un taxi, y cuando veníamos hablábamos de las jugadas, de qué se podía haber hecho, qué no se podía haber hecho. Pero en lo discursivo yo decía, cómo me escorcha que mi papá vaya a verme los entrenamientos, o cómo me jode que vaya a todos los partidos. Exactamente lo mismo que me dicen mis hijos cuando yo voy a ver los partidos de ellos. Pero felicitaciones por eso, no me quiero extender más. Felicitaciones por estar con sus pibes. Es muy importante. Y a los profes ni hablar. Venimos de palos diferentes, ¿sí? Yo vengo del palo del fútbol y Claudio viene del palo de rugby, como él lo acaba de contar, y bueno, eso también nos hace, ¿no? El complemento, siempre digo eso, ¿no? Por ahí desde donde uno viene también y lo desconocido hace que bueno, se fusionen algunas cuestiones que son ricas para la persona. En este caso, la verdad que para mí el rugby era algo desconocido y bueno, gracias a Claudio empecé a conocer algunas cuestiones en relación al deporte. Bueno, vamos a empezar hablando de los chicos, ¿sí? Porque cuando hablamos de estas cuestiones decimos que es una población en riesgo el adolescente. Decimos que, bueno, que los adolescentes se encuentran inmersos en un periodo de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Obviamente, acá estamos haciendo alusión a el adolescente viene una etapa infantil, ¿sí? Pasando por la pubertad y en distintos momentos de la adolescencia. No es lo mismo, siempre digo, un adolescente tardío que un adolescente que en sus primeras instancias, ¿sí? Donde recién está descubriendo todas las cuestiones que tienen que ver con
con la pubertad y demás. Es un momento en donde se forja la personalidad. La personalidad tiene que ver con un proceso, ¿sí? Porque siempre lo que se tiende a confundir es el carácter, el temperamento con la personalidad. Siempre pensamos que es todo lo mismo, y no es todo lo mismo, ¿sí? La personalidad engloba al carácter y al temperamento. A ver, el carácter tiene que ver con algo más biológico, con algo más, por decirlo de alguna manera, hereditario. Y bueno, la personalidad ya subyace en cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, ¿sí? Con las experiencias, todo eso que desde que nacemos vamos incorporando, desde los cuidados maternos hasta el tránsito por el Edipo y toda la época infantil y después el tránsito por la adolescencia, bueno, eso hace que se vaya forjando ¿sí? La personalidad como proceso. Bueno, se pone en juego el devenir sexual. Bueno, acá está el encuentro con lo desconocido. Obviamente que está la aparición de todo ese desarrollo hormonal, ¿sí? Que se precipita de alguna manera en esta pubertad y en los principios de la adolescencia, pero todo el tiempo se pone en juego la cuestión sexual. Y cuando hablamos de sexual, ya vamos a tener una charla específicamente de esto, pero no hablamos de genitalidad, ¿sí? Porque es muy común o muy popular asociar lo sexual con la genitalidad, y no es eso, más allá que hay muchísimo, ¿sí? En torno a esta cuestión, ¿sí? A la exploración, al descubrimiento y demás, pero tiene que ver con el encuentro con aquello desconocido del otro, ¿sí? Por eso cuando hablemos de esto que tiene que ver con lo sexual, nosotros nos gusta más llamar vida afectiva y sexualidad, porque la vida afectiva y la sexualidad van de la mano, ¿sí? Y no es, y repito otra vez, no es meramente genitalidad, es mucho más que eso. Pero bueno, ahí es donde el adolescente empieza a descubrir y a toparse con un montón de cuestiones que tienen que ver con él mismo y con el otro. Cuando hablo del otro, no estoy hablando de algún género en especial, sino estoy hablando de un otro en general. Cuando los psicólogos hablamos de el otro, bueno, el otro se puede encargar encarnar en un papá, una mamá, un abuelo, un maestro, un profe, un técnico, en lo que sea. El otro puede ser cualquiera el cual tenga algún tipo de vínculo con esa persona, ¿sí? En general. Aparecen las crisis identitarias. Bueno, acá está relacionado un poco con esto de la personalidad. La identidad es algo que muchas veces se va modificando también, ¿no? Cuando hablamos de identidad, y esto no solamente en el adolescente, estamos hablando de otras esferas también. La identidad tiene que ver con un país, tiene que ver con una persona, tiene que ver en este caso, con una institución, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que ponen en juego, ¿sí? Bueno, en este caso a esa persona, a este adolescente, donde se empieza a preguntar por su identidad. Y acá hay que hacer también la diferenciación que no tiene que ver con identidad sexual, sí, que hoy por ahí está muy en boga, pero bueno, realmente es una identidad que tiene que ver de dónde vengo, eh, quiénes son aquellos que ofrecieron los primeros cuidados. Bueno, lazos sociales inestables tiene que ver con esto de los diferentes vínculos, ¿sí? Lazos sociales que pueden ser con pares, compañeros, amigos del colegio, compañeros de fútbol, compañeros de alguna otra actividad, pero también lazos con los progenitores, o aquellos que hayan efectivizado los primeros cuidados, ¿sí? Y acá es donde hay muchos papás presentes, y yo también agradezco que estén los papás, porque en la época, ¿sí? Sobre todo en el primer despertar y la primera parte de la adolescencia, empiezan las conductas rebeldes, ¿sí? Donde se pone en juego toda aquella energía en donde, digamos, en contra de aquellos padres que en la época infantil eran idealizados, y hoy en día
el adolescente los cuestiona. Así que, bueno, ya igual se van a dar cuenta que hay que darle mucha más bola a los papás, pero eso es con el tiempo. Pero a eso hacemos alusión cuando hablamos de lazos sociales inestables. A desconexión, ahí es graciosa la lámina, sí, pero hablamos de la desconexión. Por un lado, las conexiones, sí, bueno, a las que hacíamos mención recién, ¿no? Aparecen los grupos de pares nuevos, los grupos de pertenencia, ¿sí? Los grupos de referencia, y la desconexión con esos papás idealizados, donde en la época de la infancia eran los padres que lo saben lo todo, los padres, el típico, eh, a ver, mensaje o dicho de mi papá es el más fuerte, mi papá es el que más sabe, o mi mamá es la mejor, es la que mejor hace esto, el que mejor, bueno, todo eso que en la época infantil eh, estaba en el discurso de ese niño, el adolescente, esa misma persona, hoy venía en adolescente, lo cuestiona, ¿sí? Es totalmente normal, es totalmente esperable, pero bueno, hoy sabemos que hay que lidiar con eso. ¿Qué es el consumo problemático? Bueno, cuando hablamos de consumo problemático tenemos que hablar de, siempre asociamos al tema de la droga solamente, y el consumo puede ser variado, ¿sí? O en realidad hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el consumo. No solamente el consumo de droga tiene que ver con un consumo problemático, sino con otras cuestiones como el alcohol, el tabaco, las compras compulsivas, bueno, la alimentación y los trastornos alimentarios, la ludopatía, la compulsión la adicción al juego, ¿no? La compulsión al jugar. Bueno, acá entra en cuestión, Claudio, ¿no? También la compulsión, ¿no? Muchas veces algunos autores diferencian adicción de compulsión, pero en realidad están íntimamente relacionados, ¿no? Posiblemente no vamos a entrar ahora, cada una de las sustancias tiene un vínculo diferente, ¿sí? Con la compulsión. No es lo mismo la compulsión no sé, como decía Claudio, al juego, que la compulsión al tabaco o al alcohol, ¿sí? El objeto ahí, la ligazón del objeto es diferente, ¿sí? En cómo ese sujeto se liga a ese objeto. Bien, tiene diferentes, si bien tiene la misma estructura, tiene diferentes formas de manifestarse. Bueno, cuando hablamos, quería hacer esta breve distinción, ¿sí? Sin entrar en un tecnicismo, cuando hablamos de compulsión, por ahí está mucho más asociado a trastornos a nivel de la ansiedad, ¿sí? Y cuando hablamos obviamente que ambos, tanto la compulsión como la adicción, traen trastornos en un montón de áreas y esferas, cognitivas, emocionales, físicas, pero posiblemente la adicción está más ligada a esto último, ¿sí? Al deterioro también físico y cognitivo, y la compulsión tiene que ver con comportamientos ligados a la ansiedad. Bueno, acá Claudio recién hablaba de la ludopatía, ¿sí? Y estábamos haciendo mención a los objetos, ¿no? De ligazón, a las sustancias, ¿sí? O aquellos objetos que hacen que una persona se transforme en adicta, ¿no? Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Dice que es una enfermedad, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Yo recién he hablado de la relación entre el objeto, ¿sí? ¿Sí? De consumo, por decirlo de alguna manera, y el sujeto, la persona, ¿sí? Y acá hacemos la diferenciación. Puede ser una actividad, como decía Claudio, el juego. Puede ser una sustancia, la droga, el alcohol, el tabaco, o una relación, un vínculo, ¿sí? También, que sea negativo. Que puede ser tranquilamente con un amigo, esa relación puede ser con un familiar, esa relación puede ser con
con un par del trabajo. Eso es una relación enfermiza que nos lleva a hacer macanas. Un jefe con una secretaria, un maestro o un profesor con un alumno, ¿no? En esta, por ahí, verticalidad, estas relaciones asimétricas, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí también, o un padre o una madre con su hijo, con un vínculo pegajoso. Bueno, hay 2 millones de ejemplos, ¿no? Se me viene a la cabeza un montón de cuestiones. Bueno, los padres, madres que no sueltan, ¿sí? Y no favorecen la autonomía de los hijos también, pasan de la supervisión a la pegajosidad. ¿Cómo opera la sustancia, no? La droga. Lo primero que ofrece es una promesa. Nosotros ahí diferenciamos con colores también porque parece interesante como muy ejemplificador, ¿no? La promesa, algo esperanzador, me va a dar esa solución mágica, esa poción mágica que me va a solucionar los problemas, o me va a hacer evadir algún problema que tenga, algún conflicto, el no querer escuchar, ¿no? Y después cuando aparece el encuentro con esa droga, aparece ese flash, quedo como flasheado, ¿no? Ese momento de éxtasis, y que parece como eterno, ¿no? Como algo obnubilante, y después, bueno, finalmente aparece la caída, que tiene que ver con este momento de aniquilamiento, de alguna manera de muerte, ¿no? De muerte no en lo físico, en lo orgánico, sino en cuanto a lo emocional. Se genera una depresión, bueno, dependiendo, no quiero entrar en eso, porque por ahí Claudio eh, la tiene más clara, ¿sí? En la diferenciación de las sustancias y demás, porque no todas causan sus efectos de la misma manera, pero tiene que ver con esto, ¿no? La aparición de la depresión post-consumo, ¿no? Después de ese flash. ¿Por qué decimos que es un recurso? ¿Por qué decimos que en realidad ni siquiera es un síntoma, ¿sí? Ni siquiera es un síntoma, es un recurso en donde la persona se agarra de lo primero que tiene. Y en realidad lo primero que tiene le ofrece el entorno social, que es lo más fácil para el entorno social ofrecer una droga. Hoy a la vuelta de la esquina se consigue cualquier cosa. Bueno, en realidad la sustancia o la droga más utilizada en este país, lo sabemos por las estadísticas, es el alcohol. En este caso es el recurso, ¿no? Es un recurso paradojal, es un recurso un recurso del ego, ¿sí? Un recurso hasta egocéntrico, ¿no? Ahora después vamos a ver por qué decimos que es un recurso egocéntrico. Esto del encuentro de la persona, así de ese sujeto con esa sustancia. Decimos que es compulsivo, eh, ambiguo, narcisista y extralimitado. Bueno, estamos hablando de esto. Compulsivo ya hicimos la diferenciación, ¿sí? Decimos que es ambiguo porque es por esto de que es paradojal, o sea, es un recurso que viene a tapar un agujero, pero en realidad después me termina haciendo mierda, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a lo vincular, ¿sí? Decíamos que es narcisista porque tiene que ver con un recurso del ego, de encontrarme con algo que no es colectivo, no es social, no es compartido, sino es algo que me conecta con una sustancia que es un objeto. A ver, muchas veces hablamos con Claudio de esto de que los chicos, sobre todo, por ahí cuando uno da la charla o la materia en el cole, dice, no, pero ¿cómo? Pero si un porro se fuma entre varios o una jarra se toma entre un montón, o a ver, bueno, otras sustancias quizás no se comparten tanto, o una fiesta, ¿sí? Por ejemplo, se me viene a la cabeza el éxtasis, hay mucha gente, hay mucha gente reunida, bailando, divirtiéndose, no, pero el encuentro, ¿sí? El encuentro con la sustancia termina siendo individual, ¿sí? Y lo importante acá también es diferenciar que la persona, al ser único, ¿sí? Su propia subjetividad, los daños, ¿sí? Son únicos también,
porque hay una historia, hay atrás de esa persona, hay vínculos con familiares, bueno, cuestiones que tienen que ver con la propia subjetividad, y a cada uno, digamos, de los pacientes que sufren algún tipo de adicción, se les juega de diferente manera, y extralimitado, porque no hay límites, pero para nada. Por un lado, por el hecho del consumo, y por otro lado, para la búsqueda, ¿sí?, de la sustancia que va a ayudar digamos, a compensar esta angustia o porque también hay que diferenciar que hay un montón de cuestiones por las cuales un adicto, ¿sí?, y en este caso la población adolescente, estaría en riesgo, ¿no? Y buscaría, y ahora, bueno, Claudio, por ahí vos me podés ayudar, pero porque también hay varias sustancias que tienen diferentes efectos, no es lo mismo un sedativo que una sustancia que causa euforia. Entonces, a ver, cuando digo causa diferentes cuestiones y puede tener diferentes usos, ¿sí? Podemos hablar de contrarrestar la angustia, de contrarrestar alguna situación traumática o estresante que la persona no tiene ganas de saber de eso. O simplemente para sentirse bien, para sentirse relajado, y por eso fuma marihuana, o porque quiere estar eufórico, o quiere olvidarse de algo, o en tercera medida también para, bueno, y acá entra el trabajo, ¿no?, para desempeñarse bien, y también entra el deporte. Lamentablemente, ¿sí?, porque cuando hablamos de desempeño, y nosotros hablamos mucho de desempeño o rendimiento deportivo, lamentablemente el uso de drogas, ¿sí?, y acá estamos hablando de drogas para aumentar o optimizar el rendimiento deportivo, crean una sensación de potencia, que bueno, después dentro de un ratito vamos a ver todas sus consecuencias negativas. Hablamos de un pasado penoso, presente eterno y futuro incierto, porque un pasado penoso porque solamente esa persona sí sabe lo que está sufriendo. Nosotros hemos visto un montón de pacientes, hemos escuchado un montón de historias, un montón de relatos, donde uno por ahí se queda sin palabras, se queda muy, muy desconcertado, y también, bueno, genera angustia. Ese pasado que no se puede poner en palabras, que no se puede elaborar, todas esas cuestiones que esas personas eh, bueno, que sufren una adicción tienen que ver con una historia, con un pasado, ¿sí? Que lamentablemente decimos que es penoso porque es la forma en que lo vivió, ¿sí?, y que lo está viviendo, ¿no?, que lo está significando en el encuentro hoy con esa droga. Un presente eterno porque parece que hay una sensación, ¿sí?, de que esa droga viene a, a compensar, ¿sí?, este momento, ¿sí?, o de angustia, o como decía, o simplemente para experimentar una sensación, y parece que es eterno, pero en realidad no es eterno. Es lo más fugaz que hay. Y el futuro incierto. ¿Por qué futuro incierto? Porque no sabemos las consecuencias, pero las consecuencias obviamente son negativas, pero son inciertas porque no sabemos si cómo ese paciente o esa persona va a salir de esa situación, si es que sale, ¿sí? Porque realmente es una patología crónica, ¿sí? Y cuando hablamos de incertidumbre conductual, cognitiva, emocional. Quisiera, entre comillas, poner que mucho de lo que vos acabás de conversar, Fernando, yo, o al menos en las clínicas neuropsiquiátricas, se habla de llegó un anestesiado. De todo lo que hablaste es anestesia, es una anestesia que nos provoca en el cerebro, es una anestesia querer evadirnos de algunas relaciones perversas, es una anestesia de querer olvidarnos de lo que nos pasó en la infancia, es una anestesia el no querer saber qué es lo que me pasa mañana, en cuestión económica, en cuestión deportiva, si mi técnico o mi profe me va a ver. Es el chico que consume está anestesiado, ¿sí?
es una cuestión concreta. Se lo denomina así en la jerga de los chicos o personas mayores, adultos mayores, ¿no? Llegan anestesiados y tratan de irse de las clínicas no anestesiados. Con respecto al futuro incierto de lo que vos hablabas recién, no quiero dejar pasar que la caída es desconocida. O sea, acá no hay una teoría donde dice, sí, acá yo voy a frenar. ¿Por qué? Porque el común de la gente frena acá así y de esta forma. No, cada individuo es un sujeto y ese sujeto está conformado de distintas formas. Entonces, a lo que a uno le encanta, al otro no le encanta. Y a lo que a uno le hace mal, al otro le hace muy mal. Y al que le hace muy mal, lo destruye, sacándolo del ambiente sano, que es el deporte, sacándolo de lo que es el ambiente sano, que es el seno de la familia, y lo que es las amistades en la edad de los chicos en las que estaría, el grupo etario de los que estamos hablando concretamente nosotros ahora. ¿Qué es la abstinencia o qué es lo que genera la abstinencia? La abstinencia genera un gran TGA. ¿El TGA qué significa? Es un trastorno generalizado de la ansiedad. Ese trastorno generalizado de la ansiedad me lleva a hacer macanas, o ir a jugar a un casino, hacerme adicto al sexo, hacerme adicto a un jueguito en la compu, hacerme adicto a gastar mucho dinero, hacerme adicto a las sustancias, que es lo que más nos estarían jodiendo, ¿no? El paciente que está con una gran abstinencia, que ojalá nunca les toque ver una persona con abstinencia, porque es un espanto. Es mucho peor que ver a una persona en un estado depresivo. El estado depresivo es una famosa estatua de Dupont, que es un tipo que está pensando, es como la estatua del pensador, ¿no? Esa estatua del pensador es un famoso depresivo que fue inmortalizado en esas obras de arte en la antigüedad. El que tiene abstinencia está totalmente irritable. Los chicos no aguantan nada de lo que le dicen los padres, ni lindo ni malo. Genera muchas alteraciones en el sueño. Y por sobre todas cosas, y lo más peligroso, el craving. El craving es el deseo constante y limitado de querer Incontrolable, consumir. ¿no? Claro, porque lo que antes era una seca de un facito, ahí se tienen que fumar un churro entero. Después de hacer un churro entero ya no les sirve eso, entonces tienen que consumir más. Y hablo de lo más benévolo. El cannabis junto con el alcohol son las drogas más antiguas de la humanidad. Después empezaron y vinieron de China todo lo que son los, más de América esto, los psicotrópicos, pero todo lo que es heroína y todo eso ya venía de opio, ya venían de China. Pero no quiero hablar de la historia, quiero hablar de la lamentable realidad, ¿no? Eso es lo que provoca la abstinencia. Temblores, sudoración, estado de ánimo sin necesidad de salir de la cama, falta de higiene. La tolerancia. El individuo, en la medida que vaya consumiendo, el hábito de la cantidad y la continuidad del consumo puede llegar a ser eterna. En algún momento vuelcan, pero bueno, provoca acostumbramiento y la necesidad de consumir más para poder equiparar o lograr los mismos resultados. Las drogas, por lo general, comienzan siendo sociales, pero hay casuística, hay rigor científico de que el 90% de los que consumen ya en una determinada edad lo hacen no como actividad social, sino como actividad de introspección, para adentro, se lastiman a sí mismos. Hay otra frase que dice, no, por ahí hay drogas que no hacen tanto, hay drogas que sí hacen tanto. Desde mi triste experiencia, todas les hace bolsa el cerebro. Hay algunas que le destruyen la zona frontal, hay otras que nosotros llamamos empastar, se empastan los dos parietales,
generando, bueno, que la motricidad sea realmente horrible. Después hablamos también de la tolerancia cruzada en drogadicción. La tolerancia cruzada es cuando empezamos a mezclar de todo, que vemos que ya no nos hace nada bien. Tomamos un poco de cocaína, consumimos alcohol, después hacemos un cigarrillito de marihuana, y después o nos tomamos un famoso alprazolam o un clonazepam para poder dormir. Pero resulta que todo nos hizo bolsa. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, el sistema simpático y el sistema parasimpático, en ese momento está totalmente anestesiado y está totalmente alterado. Después hablamos también del consumo constante. El consumo constante altera el funcionamiento del cerebro, sí o sí, lo lastima, lo necrosa. Necrosarlo quiere decir pudrir algunas áreas. Si ustedes ven una imagen donde ven lo que se llama en medicina multiinfartos lacunares, son todos puntitos blancos. Esos puntitos blancos son pequeños sangrados. Eso, si no es hoy, es mañana, y si no es mañana, es pasado. Eso deteriora la vida cotidiana del individuo. Ese malestar o ese deseo de consumo o esa introspección o ese enojo con uno mismo, porque la persona que es adicta empieza a enojarse, y con el primero que se enoja es con uno, sin pensar qué provocó el consumo. Pero lo primero que hace el individuo, sea chico o sea adulto, es enojarse con uno mismo. El cannabis es, a nivel motricidad, es realmente deteriorante, es invalidante, genera mucha taquicardia, provocando infartos, provocando lesiones fibrilares, auriculares o ventriculares, y lo que más genera es una sensación de relajación. La relajación no solo es psíquica, sino que es física. Al tener una relación física, uno hace movimientos extremos. Al hacer movimientos extremos, lo que tenemos posibilidades de lesionarnos, y lesionarnos feo. La psicosis es un espanto. Provoca alteraciones directas en nuestro sistema nervioso central. Están las aleaciones suicidas que están relacionadas directamente con la psicosis. La psicosis también tiene 3 grados. Son las situaciones, primero empezamos con las auditivas, aleaciones auditivas. Esa gente que comienza a escuchar voces, interrupciones, música, y en el peor de los casos, discursos apocalípticos, generando riesgo a sí mismo o a terceros. La segunda, más peligrosa, son las situaciones las situaciones visuales. Cuando uno escucha voces y empieza a ver cosas que no existen, esto se provoca mucho, suele ser mucho con el tema del alcohol, llamado delirium tremens, o ven arañas en las paredes, o ven víboras, o ven familiares o seres queridos que ya no están, que se presentan, lo cual es un karma para el individuo. Pero cuando se suma la peor, que es la olfativa, que hay una sensación de sentir olores que no existen, ya ahí estamos en una anestesia total. Hay porcentajes altísimos, rigores científicos, casuísticas, que los chicos consumiendo cannabis sativa, consumiendo cannabis, marihuana, pueden llegar a tener una psicosis adolescente. La psicosis adolescente está en el grupo etario de los chicos de 17, 18 a 20, 21 años. Sí, o sea, por supuesto que en nuestro organismo la psicosis está latente, pero la marihuana ayuda muchísimo a desarrollar esa psicosis. Y la persona que termina siendo psicótico es psicótico hasta el día que se muere. Solo con medicina puede llegar a aplanarse un poco. Quizás genera confusión el tema de la psicosis, que es le aclaro a los papás, ¿no? Que es por efectos, ¿sí? Por causa
del consumo de sustancias, que una cosa es la estructura, ¿sí? La estructura Perfecto. psicótica y otra cosa es la psicosis, ¿sí? Bueno, alucinatoria o por efectos de tal o cual sustancia, ¿sí? Porque quizás popularmente psicosis se utilice para, bueno, depende para qué se hable, o para la sustancia o para estructura. Y en este caso estamos hablando lo que vendría a causar el consumo de la sustancia, no como estructura de personalidad. La cocaína, bueno, afecta el sistema nervioso central, provoca grandes alteraciones en el apartado circulatorio, el corazón, por sobre todas las cosas, y puede provocar lo que se llama un stroke, un ACV, accidente cerebrovascular. Y por lo general son venitas que se rompen, porque hay dos tipos de stroke o ACV, los hemorrágicos y los isquémicos. El hemorrágico por lo general es lo que realiza la cocaína. Después también podemos hablar del popper, podemos hablar de las pastillas. Eso va directamente metabolizan en hígado, en pulmones y en el sistema nervioso central, provocando un éxtasis como las pastillas y una sobredimensión de lo sensorial, de lo sensoperceptivo. Es todo agradable, por eso tienen que consumir mucha cantidad de agua para que se deje de metabolizar en riñón, hígado, porque todo ese tipo de cosas traen deterioros terminales en los sistemas anteriormente dichos. Hay distintos momentos, sí, que al principio por ahí es la curiosidad, es esto de, bueno, como decía Claudio, se consume para pertenecer a un grupo de referencia, se consume para olvidar o para pasarlo un ratito bien. Bueno, se pasa a un momento de uso, ¿sí? Donde ya se va aumentando de a poquito en la cantidad de veces que va consumiendo esa persona. Ya por ahí una situación casual, después a los 2, 3, 4 días otra, y después en el tercer tiempo, ¿sí? En donde ya es un poco más preocupante porque aparece un abuso de ese uso. A ver, que sea por curiosidad o por uso no quiere decir que no haya ya deterioro desde el primer momento o que no haya consecuencias, sino que son como distintas fases por las que sí se va visualizando el consumo. Decía que la tercera es el abuso y tiene que ver ya con aumentar muchísimo más, ¿sí? La cantidad de veces, ¿sí? De frecuencia que se consume y donde aparece la intoxicación. No en todos los casos, pero comúnmente aparece en este tercer tiempo. Bueno, y finalmente, bueno, acá es donde está bueno esto del estado de ánimo cambiante. Es muy frecuente a ver, viste, Clau, cuando se dice, bueno, no sé qué le pasa bueno, a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, no sé lo que le pasa, pero está de mal humor, está irritable, está enojado, se pelea en el colegio. Les quería contar algo con respecto al tema de las drogas deportivas, ¿no? Lo que se llaman, estaríamos hablando de los esteroides, estaríamos hablando de los anabólicos, de las efedrinas, etc. Está relacionado con una sustancia llamada estano. Creo que los profes la conocen, los técnicos también, y por ahí algunos chicos también han escuchado hablar del estano. Esto se usa mucho en algunos deportes como el rugby, el básquet, el handball, el waterpolo, donde tienen la necesidad de que el crecimiento muscular sea par a la genética de algunos otros deportistas. Ejemplo, Argentina, los Pumas o los Jaguares no hubiesen crecido más allá de la parte técnica, en la parte física, si no hubiesen usado alguno de estos situaciones como el estano y todo eso. Pero todo lo que sea las drogas deportivas, la gran mayoría hacen mal.
Y si escuchan hablar de este tema del estano, los profes por ahí podrán coincidir o no conmigo, pero el estano metaboliza inmediatamente también en hígado, joroba o incrementa la disfunción sexual, provoca litos, provoca piedras en los riñones, alterando el sistema miccional. Y bueno, uno gana peso, gana cuerpo, pero automáticamente hay un deterioro inmediato. Y con respecto al ganar peso, cómo funciona en nuestra cabeza, la cabeza, chicos, de ustedes está preparada para manejar activamente un organismo o un cuerpo de 50 kilos. Por dar un ejemplo, por ahí hay algunos que tienen un poquito más o menos, eso por ahí los profes lo saben y los entrenadores. Pero nuestra cabeza está preparada para manejar 50, 60 kilos. ¿Qué pasa en nuestra cabeza cuando no hace la sinapsis, que sería la conexión entre hormona y hormona, la reconexión? Cuando mi cuerpo ya es de 70 kilos, 80 kilos, mi cabeza no está preparada, entonces voy a golpearme, voy a trabar una pelota, voy a hacer otra cosa donde realmente terminan lesionándose. Y de eso no estaría bueno. Yo les quería contar dos cosas. El deporte, puntualmente el deporte, el fútbol, el rugby, bueno, todos los deportes, lo que hacen es generar un placer extraño en el organismo y sobre todo en el cerebro, en el sistema nervioso central. Eso está relacionado, pero a ciencia cierta todavía no se sabe qué es lo que hace, pero son las 4 hormonas del placer. Las endorfinas, la adrenalina, que es la hormona de la anestesia, la serotonina, que tiene mucho el chocolate esto, y va directamente al sistema nervioso central, y a la excitocina, que la excitocina se la denomina la hormona del mimoso, la hormona de querer abrazar, la hormona de estar después de una reunión o después de que hayan tenido una linda faena, como dicen los españoles, después de un partido, que estén abrazándose. Pero esas 4 hormonas lo que generan es un gran placer post actividad física. Y les voy a dar un ejemplo. A veces ustedes dicen, no tengo ganas de ir a entrenar, la verdad que tengo paja, me voy a quedar en casa. Ustedes van a entrenar y a los 15 minutos que comenzaron el entrenamiento o 20 minutos es cuando las hormonas ya se pusieron en funcionamiento. Y ese placer, después de los 20 minutos donde dicen, menos mal que vine a entrenar y no fui un boludo que me quedé en mi casa. Gracias a Dios que vine a entrenar porque la estoy pasando bien. Y por último, ¿vieron cuando hay amigos de ustedes, del colegio? Hay docentes que muchas veces nos equivocamos, donde decimos, mirá este animal, este burro, que lo único que sabe hacer es jugar al fútbol. Yo les cuento algo. Hay un neurólogo alemán radicado en Estados Unidos llamado Howard Gardner que estudió mucho y en este momento da constantes conferencias mundiales sobre lo que se llama las inteligencias múltiples. Se los voy a resumir las inteligencias múltiples. Ustedes en el Coco tienen inteligencias. El tema es que las inteligencias están situadas en distintos sectores. Sigmund Freud, Nietzsche, Vincent Van Gogh, Donald Trump, Messi, Meolans, algún jugador famoso que tengan ustedes, no es uno más inteligente que el otro. Son todos inteligentes. Lo único que sus inteligencias están en distintos sectores del cerebro. Einstein no podría jugar al fútbol como Messi. Y Messi no podría hacer los cálculos matemáticos que hacía Einstein. El título de que es un espacio, sí, más allá de una charla, es un espacio de acción y reflexión,
de acción porque queremos que participen, ¿sí? Tanto los chicos, los papás, las mamás, los profes, los técnicos, bueno, quien sea, que pueden preguntar, pueden opinar, abrir los micrófonos y, bueno, consultar lo que quieran, podemos debatir también. Generalmente nosotros, los jugadores, exjugadores de fútbol, nos sentimos, o por lo menos lo que me pasó a mí, nos sentimos lejos de todas estas adicciones, por lo menos lo que me pasó a mí. Por ahí hay otros chicos que están más cerca, o capaz que el jugador de hoy no es lo mismo que el de antes. Y quiero que me cuentes, así como el rugby, qué le encontrás en el fútbol de bueno para con esto, ¿no? A vos también, Fer, para con este alejamiento a las adicciones, si lo encontrás bueno dentro de la práctica de los chicos. La droga no es de un deporte, la droga es de un montón de deportes, de un montón de situaciones sociales, de un montón de situaciones políticas, de un montón de situaciones, de todas las situaciones. Pero con respecto a tu pregunta puntual, que los chicos estén relacionados, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Que un chico vaya con un padre o una madre, o tengan la posibilidad, un chico que tenga algún problema personal y te diga, che, Pedro, mira, puedo hablar con vos, o vos, con tu experiencia, ya ves un pibe por ahí con los ojos un poquitito brillantes, lo agarrás del hombro y le decís, vení, vamos a charlar un poco. Vos le sacás la ficha a los chicos. Los clubs son lugares de contención, son lugares que no están ajenos que entre la droga. Yo jamás, siendo deportista, sobre todo los últimos años, en el tema del rugby, yo jamás me imaginé que en la gente del rugby iba a entrar la droga. Ustedes no tienen idea hoy lo que son los tercer tiempos. Que el lugar de contención de los clubs, el momento que los padres van con sus hijos un sábado o un domingo y a participar y acompañar a sus hijos, que vuelvan del partido charlando por qué este turro no me puso o por qué me puso, y los padres ayudando a que el hijo encuentre el espacio de preguntarte, Pedro, ¿qué pasó? Yo tenía ganas de entrar. A veces ustedes, los jugadores de fútbol, tienen un cassette que dice, yo no pregunto cuando me ponen, no pregunto cuando me saquen, pero el que es deportista realmente y tiene sangre en las venas, quiere jugar siempre. ¿Sí? Pero volviendo a tu pregunta, los clubs y los tipos como vos, Pedro, o Frank, o no sé, algún otro técnico que se encuentre, Fernando, en este caso, que puedan estar con los chicos, créannos, o sea, yo ya tengo unos cuantos añitos, ¿no? Pero esto nos hace eterno, estar con los chicos y cuidándolos y colaborar. A veces no nos sale como nosotros quisiéramos, pero es fantástico. La institución, ¿no? Como vehículo, ¿no? Como vehículo de contención muchas veces, y la importancia de los formadores, que somos nosotros, y de los papás. Yo recién estaba mirando la cantidad de papás y mamás que hay, y quería que también, ¿no? Quería agregar esto. Lea, me hace acordar el día que dimos la charla con infantiles, que yo te dije, es hasta emocionante ver a los papás ahí, y hoy veo lo mismo. La verdad que estoy súper contento porque están en familia. O sea, más allá de que hoy la cuarentena nos haga que tenernos ahí más cerca, los que tenemos hijos, que estamos más cerca, pero me encanta, y esto habla de la contención también, porque podrían estar haciendo otra cosa, podrían estar viendo Canal 13. Los responsables de poder hacer el trabajo de contención de los chicos, tamaña tarea, lo difícil, lo importante y la presión que genera llevar a estos pibes por la buena senda. Los pibes después pueden elegir ir para la derecha o ir para la izquierda, pero trabajar con buena leche, mirarlos a los ojos y tratar de tener una comunión con los padres, que coincido con todos ustedes, que la linda gente que está acá, los pibes es probable que hoy no lo valoren, eso es maravilloso, pero hoy no te vas a dar cuenta. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta? En un par de años. Primero agradecer a Platense y la charla que acabas de dar, me pareció muy buena, muy buena. Yo también me dedico al deporte, vengo del área de la natación,
pero quería decirlo porque dentro de la charla se vio, la magia no está en una droga, la magia está en uno, la magia está en los profesores que están todos los días con ustedes, aquellos que trabajan, cuerpo técnico, psicólogos, nutricionistas, médicos, los que cuidan la cancha. La magia lo hacen ellos y lo hacen ustedes entrenando. Yo se lo digo a todos mis nadadores, yo me dedico a la natación, y le digo que no hay sustancia prohibida que pueda hacer la magia que no hacen ustedes. De manera que creo que es lo más esencial en la vida de un deportista. Y que ser más grande, más grandote, como dijiste vos, no hace al deportista, sino ser más grande de acá y de acá, del corazón, es lo que forma un deportista. Y nosotros, los papás, que somos los que acompañamos, somos aquellos que llevamos por el buen camino a los chicos. Yo les agradezco esto porque lo vivo diciendo y porque creo en esto y creo que difundir esto por parte de todos nosotros es más que importante. Les agradezco de corazón. Yo soy Maxi, técnico de la octava. Estuvo bueno un momento de la charla cuando empezaste a ejemplificar un poco para entender. También sirve para nutrir un poco más la charla. Claro, que son anécdotas. Sí, obvio, sinceramente está bueno para que, por eso digo, lo hablábamos recién por privado con los chicos, está bueno aprovechar más el tiempo más que nada con los padres. Y los chicos también, capaz que con los padres al lado no se animan a hablar, pero cualquier cosa que surja de ellos, sobre todo el tema de que hoy por hoy más que nada en el club sabemos que están contenidos, sabemos que hay apoyo de todo tipo y a veces es duro cuando uno en algún momento del año tiene que tomar decisiones, ¿no? Fijar un chico, dejar un chico sin club, sabe que a veces está haciéndole un daño de otro lado también, porque al no tenerlo en el club, vuelve a estar en la calle y eso también es duro a veces. Pero el tema de los chicos entiendan que a veces, como decía Pedro, nosotros no teníamos tanto acceso a las cosas como tienen ahora. Nosotros teníamos una edad, la de ellos, que no veíamos tanto las cosas que se ven ahora. Y a veces por eso tampoco teníamos posibilidad. Pero bueno, bueno que sepan que lo escuchen de un profesional para que sepan que hay muchas cosas que te hacen mucho daño y quizás no te das cuenta rápido. Te das cuenta con el tiempo. La charla fue muy, muy buena y bueno, y siguiendo con la línea de Pedro, nosotros vivimos en otras épocas, pero también ayudó el apoyo de nuestros padres. Por eso es buenísimo que todos los padres estén con sus hijos, apoyándolo, hablar mucho con ellos y apoyar en lo que es esto, que es el sueño chico, ¿no? Yo como padre, ahora me toca como padre, hablo mucho con NASA, y bueno, y hablamos de todo, ¿no? Porque ellos están haciendo un camino no solamente en el fútbol, sino en la vida, las cuales nosotros ya tenemos, diríamos, el recorrido bastante hecho. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que el camino que están haciendo ellos, nosotros ya lo hicimos, en parte. Entonces, apoyarlos mucho, hablarlo mucho, y bueno, darle a entender que las drogas no son buenas y que nosotros no las necesitamos. Y además, bueno, vos lo dijiste, Claudio, a los 16 minutos se activa algo que es hermoso, y ¿para qué tomar drogas si a los 16 minutos se activa esa pasión, esa adrenalina, ese gusto que tenemos por el fútbol, que es lo más lindo del mundo, el deporte más lindo del mundo? Y bueno, ese es el mensaje que quería dejar, que se cuiden muchos todos, que pronto nos veremos, y bueno, gracias por esta charla y saludos a todos y a toda la familia. Antes que nada, también muy agradecida por el espacio, me pareció muy interesante tu charla, y quizá lo que yo te quería pedir es un consejo desde tu lugar, porque en estos tiempos que estamos viviendo, en el cual los chicos perdieron toda esta disciplina de ir a entrenar las 3 horas a la mañana y demás, los colegios todos tienen en diferente horario y no todo el día están conectados con cosas del colegio. Si bien necesitan un poco de esparcimiento, yo lo que noto es que están como medio con esto de la tecnología y los juegos en línea. Entonces me es a veces muy difícil, como en este tiempo que estamos viviendo, que es especial y único, cómo hacer para estos límites que uno quiere poner en los hijos, para que no estén tanto tiempo, porque a veces te quedan hasta tarde, y todo eso, ¿no? ¿Qué me puedes aconsejar si hay algo que se pueda hacer o que desde tu lugar me puedas ayudar?
Es un momento muy particular, es un momento muy particular. Yo no sé hasta qué punto ponerle límite a los chicos, porque los chicos manifiestan su desesperación, como manifestamos nosotros nuestra desesperación, de la forma que ellos pueden. ¿De qué forma? Hablando todo el día por teléfono, durmiendo más de lo debido, enfrascándose en sus jueguitos. Eso, en lo personal, yo creo que hay que aceptárselo. Sí, sí, hay que ponerle también un límite. O sea, aceptémoslo, pero en algún momento hay que cortarlo. Y si vos el día que le cortes el hábito de algunas cosas a tu hijo, si a vos no te duele lo que vos le estás diciendo, no lo hagas. No lo hagas. La única forma de que el chico lo entienda y vos te quedes tranquila es que lo que vos le estás diciendo, que sabés que se lo decís porque sos la mamá. Si a vos no te duele lo que vos le estás diciendo, o lo que estás reprendiendo, o lo que le estás aconsejando, no se lo digas. Decíselo cuando vos te das cuenta que te está doliendo. Esa es la mejor sugerencia que puedo hacer. Pero déjalo a los chicos. Los chicos, a ver, no saben qué hacer. Nosotros no sabemos qué hacer. Y ellos por ahí tienen un poquitito menos de herramientas. O por ahí no. Pero déjalo, déjalo. Sí pone el límite cuando vos creas conveniente. Quería apuntar a algo que me parece interesante, que digo, es el momento de hacer acuerdos con los hijos también, el momento de acordar, de pactar, de hacer pactos y acuerdos en donde, bueno, hay un duelo también, esto de poner límites. Los que somos papás también sabemos lo que es, nos duele. Recién Claudio hablaba de te tiene que doler. Bueno, yo voy a hablar de lo que es el duelo de tener que poner un límite, ¿no? El dolor de por ahí de padre, en nuestro caso en el club por ahí como formadores, que ponemos límites todo el tiempo, o con horarios, o cuestiones que tienen que ver con la disciplina y demás. Es el momento de acordar y pactar con los hijos ciertas cosas. Bueno, el uso de la tecnología, para que no se convierta en un abuso, ¿sí? Me parece que está bueno acordar tiempos, horarios, franjas. Me parece que es importante esto, de si uno pacta y se transgrede, bueno, una de las partes va a activar el mecanismo de reparación, que es un pedido de disculpas, decía, y bueno, y un nuevo pacto, hasta que se vaya mejorando y bueno, se logre llegar al mejor acuerdo. En realidad no tengo preguntas, fue todo muy claro, pero bueno, quería agradecer tu charla y a los chicos que dieron este espacio, porque la verdad es que sí, somos padres y a veces tenemos bastante miedo, pero bueno, esto ayuda a pensar y a analizar cómo tenemos que ir manejándonos. Así que bueno, era para agradecer básicamente. Agradecer a Claudio la posibilidad de estar juntos hoy acá en la institución, ¿no? En el club. Ojalá alguna vez lo tengamos en forma presencial y no en forma virtual. Yo ya lo he invitado y bueno, él me dijo que va a venir, así que en algún momento Sí, que nos volvamos a ver, sí, lo sé y bueno, me gustaría que vengas, así que te vamos a tomar la palabra. Y yo quiero agregar, Claudio, no solamente, digamos, trabajamos juntos, nos conocemos hace muchos años. Claudio fue coordinador mío, ¿sí? Cuando yo, antes de ser psicólogo, laburaba de profe, ¿sí? Estaba como profe de educación física, y él fue mi coordinador. Y yo era mucho más joven que ahora, así que la verdad que aprendí muchísimo de él, de sus consejos, de sus sugerencias, de su impronta, de la forma de comunicar, pero hay algo que es básico, y nosotros los psicólogos hablamos todo el tiempo freudianamente de lo que es la identificación. A veces no hay que hablar tanto y hacer, ¿no? A veces, por lo menos en el club decimos esto, con el ejemplo es la mejor forma de predicar y eso acompañarlo con la comunicación. Y Claudio fue una persona que además, como bueno, ustedes tuvieron el placer de coordinar y de manejarse y demás, nos bajó línea a los profes y a las personas que estábamos a su cargo.
Y bueno, de esas cosas uno no se olvida y las incorpora inconscientemente. Y bueno, hoy yo lo quería destacar. Después tuve la posibilidad en la escuela, cuando daba problemática adolescente, de tener a su hijo, que hoy ya es un grandulón, uno de sus hijos, y estas son las cosas lindas y las vueltas de la vida, ¿no? Y bueno, lo quería compartir con ustedes porque me parece que es algo también como para mí gratificante y que las vueltas de la vida uno nunca sabe, ¿no? Y bueno, con Claudio parece que la vida nos hace que nos encontremos a menudo. Gracias, Claudio. Por ahí no lo había dicho nunca así como públicamente, pero bueno, te agradezco acá en esta charla exótica, ¿no? Por Zoom. Así que bueno, y te mando un abrazo virtual. Yo lo único que les puedo decir es muchas gracias por darme la oportunidad de poder conversar, conocer gente nueva. Acepto el compromiso, y es un compromiso, que el día que juegue la división de ustedes, me gustaría, Fernando, que me digas, sabés que vivo acá cerca, en Devoto, y me encantaría pegarle un abrazo a cada uno de los viejos y mamis y ver a los chicos puntualmente. Esto también pasará, como decía un presidente de la AFA, ¿no, muchachos? Esto también pasará.